Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez. Asignatura: Programación. Estructuras de control, condicionales y ciclos. Tecnologías de la información y comunicación. Área Sistemas Informáticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video tutorial, en esta ocasión, les voy a tocar otro tema diferente al anterior. Esta ocasión vamos a hablar de estructuras de control, condicionales y ciclos. Y pues bueno, las estructuras de control determinan la secuencia de ejecución de las sentencias de un programa. Las estructuras de control se dividen en tres categorías: secuencial, condicional o selectiva, iterativa y repetitiva. La estructura secuencial nos habla del orden en que se ejecutan por defecto las sentencias de un programa, el cual es secuencial. Esto significa que las sentencias se ejecutan en secuencia, una después de otra, en el orden en que aparecen escritas dentro del programa. La estructura secuencial está formada por una sucesión de instrucciones que se ejecutan en orden, una a continuación de la otra. Cada una de las instrucciones están separadas por el carácter punto y coma. Las instrucciones se suelen agrupar en bloques. El bloque de sentencias se define por el carácter llave de apertura, para marcar el inicio del mismo, y el carácter llave de cierre, para marcar el final. Como lo hemos visto en nuestro gestor NetBeans, que llegamos a utilizar, siempre empieza el ciclo con una llave abierta y termina con una llave cerrada. En Java, si el bloque de sentencias está constituido por una única sentencia, no es obligatorio el uso de las llaves de apertura y cierre, aunque sí recomendable. Ahora vamos a hablar de la estructura condicional, alternativa o selectiva. La estructura condicional determina si se ejecutan unas instrucciones u otras según se cumpla o no una determinada condición. En Java, la estructura condicional se implementa mediante la instrucción if, la instrucción switch y el operador condicional signo de interrogación y dos puntos. Ahora, la instrucción if puede ser de tipo condicional simple con un solo if, condicional doble con if y else, y condicional múltiple con if, else y else if. La condición debe ser una expresión booleana, es decir, dar como resultado un valor booleano true o false, verdadero o falso. La condicional simple, en este momento, en esta pantalla que estamos viendo, se evalúa la condición y si ésta se cumple, se ejecuta una determinada acción o grupo de acciones. En caso contrario, se saltan dicho grupo o acciones. En este caso vemos un if, y a continuación dice que hay una expresión booleana entre paréntesis, seguida por una llave abierta, a la que seguidamente se le da una instrucción, la instrucción 1, después la instrucción 2, después de dadas las instrucciones se cierran las llaves. Y bueno, si el bloque de instrucciones tiene una sola instrucción, no es necesario escribir las llaves, aunque para evitar confusiones se recomienda escribir las llaves siempre. Ahora vamos a hablar de la condicional doble. Se evalúa la condición, y si ésta se cumple, se ejecuta una determinada instrucción o grupo de instrucciones. Si no se cumple, se ejecuta otra instrucción o grupo de instrucciones. Tal es el caso de esta pantalla donde vemos, donde da la apertura de la condición un if, seguido por una expresión booleana encerrada entre paréntesis, por una llave abierta. Se da la instrucción, la primera instrucción, ahora se le da un else, para entender que si no, pues bueno, se da la instrucción 2, y a continuación de la instrucción 2, ya que se completaron todas las instrucciones en esta condición, pues se cierra la llave. Y ahora la condicional múltiple. Se obtiene anidando sentencias if y else. Permite construir estructuras de selección más complejas. En esta pantalla podemos ver donde un if adquiere de entre paréntesis una expresión booleana a la cual se le abre una llave y se le da la primera instrucción.
Después un else if, se le da la segunda expresión booleana, la expresión booleana 2, entre paréntesis, y se le da otra instrucción seguida por un else, al que se le da la instrucción 3. Aquí nos faltó por aquí una llave que cierre esta condición. Cada else corresponde con el if más próximo que no haya sido emparejado. Una vez que se ejecuta un bloque de instrucciones, la ejecución continúa en la siguiente instrucción que aparezca después de las sentencias if, else, anidadas. Y bueno, como nota, para comparar el contenido de dos strings en Java se usa el método equals. Ahora vamos a hablar de la instrucción switch. Se utiliza para seleccionar una de entre múltiples alternativas. La instrucción switch se puede usar con datos de tipo byte, short, char e int. También con tipos enumerados y con las clases envolventes character, byte, short e integer. A partir de Java 7 también pueden usarse datos de tipo string en un switch. Funcionamiento, y ahora vamos a hablar del funcionamiento de la instrucción switch. Primero, se evalúa la expresión y se salta el case cuya constante coincida con el valor de la expresión. Después, se ejecutan las instrucciones que siguen al case, seleccionado hasta que se encuentra un break o hasta el final del switch. El break produce un salto a la siguiente instrucción a continuación del switch. Si ninguno de estos casos se cumple, se ejecuta el bloque default, es decir, si existe. No es obligatorio que exista un bloque default y no tiene por qué ponerse siempre al final, aunque siempre es lo habitual. Y pues bueno, ahora vamos a hablar del operador condicional signo de interrogación. Se puede utilizar en sustitución de la sentencia de control if, else. Lo forman los caracteres signo de interrogación cerrado y 2 puntos. Ahora vamos a hablar de la estructura iterativa o repetitiva. Permiten ejecutar de forma repetida un bloque específico de instrucciones. Las instrucciones se repiten mientras o hasta que se cumpla una determinada condición. Esta condición se conoce como condición de salida. Y en este momento en esta pantalla pues podemos ver, hablamos del ciclo while, del ciclo do while, del ciclo for, bucles infinitos y bucles anidados. Para empezar vamos a hablar del ciclo while. Las instrucciones se repiten mientras la condición sea cierta. La condición se comprueba al principio del bucle, por lo que las acciones se pueden ejecutar desde 0 o más veces. Ahora hablemos del ciclo do while. Las instrucciones se ejecutan mientras la condición sea cierta. La condición se comprueba al final. El bucle, por lo que el bloque de instrucciones se ejecutarán al menos una vez. Esta es la diferencia fundamental con la instrucción while. Las instrucciones de un bucle while es posible que no se ejecuten si la condición inicialmente es falsa. Ahora vamos a hablar del ciclo for. El ciclo for hace que una instrucción o bloque de instrucciones se repitan un número determinado de veces mientras se cumpla la condición. Pues bueno, y ahora vamos a hablar, dentro del bucle for podemos encontrar la inicialización, la condición, el incremento y el decremento. Ahora, la inicialización es la parte en la que la variable o variables de control de bucle toman su valor inicial. Puede haber una o más instrucciones en la inicialización, separadas por comas. La inicialización se realiza solo una vez. El incremento o decremento es una expresión que decrementa o incrementa la variable de un bucle. La condición es una expresión booleana que hace que se ejecute la sentencia o bloque de sentencias mientras que dicha expresión sea cierta. Generalmente en la condición se compara la variable de control con un valor límite. Ahora vamos a hablar de los bucles infinitos. Java permite la posibilidad de construir bucles infinitos, los cuales se ejecutarán indefinidamente, a no ser que provoquemos su interrupción. Dentro de ellos también los bucles anidados un poco más complejos. Son aquellos que incluyen instrucciones for, while o do while, unas dentro de otras. Debemos tener en cuenta que las variables de control que utilicemos deben de ser distintas.
Los anidamientos de estructuras tienen que ser correctos, es decir, que una estructura anidada dentro de otra lo debe estar totalmente. Esta última, los bucles anidados son unas de las más complejas, o bueno, para algunas personas o para algunos de nosotros difíciles de entender. Pero bueno, hasta aquí dejamos este tema abordado, estructuras de control condicionales y ciclos en Java. Mi nombre es Misael Alvarado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.